Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Señor, gracias en este día. A ti te damos el honor y te damos la gloria. Eres poderoso, Señor. Te damos a ti el honor. Eres grande, eres hacedor de maravillas. Eres Dios grande. Gracias porque tiene cuidado de nosotros. Gracias por el perdón de pecados en la casa. Tú eres perdonador, restaurador. Señor, gracias porque perdona todo pecado y restaura en esta casa en el nombre de Jesús. Creemos a la palabra. Ninguno que recibe la palabra se pierde en la casa, sino que procede al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Tú tienes el poder para cambiar la circunstancia en que estamos viviendo en este tiempo, en que vive la gente. Señor, endereza lo torcido en el nombre de Jesús y allá en el camino para que lo que está mal se enderece en el nombre de Jesús y no salga del camino, sino que pueda producir frutos en el nombre de Jesús. Eres poderoso para enderezar lo torcido, para operar, para avivar nuestros corazones, para restaurar. Eres grande, Dios. Gracias esta mañana, Señor. Pedimos por la casa, Señor, por cada matrimonio, por cada familia de la casa, Señor, que muestre tu gloria en la casa, en el nombre de Jesús, y que nosotros entendamos el compromiso que tenemos contigo, que tenemos con la familia, que tenemos con la sociedad, en el nombre de Jesús. Mira cada hombre, cada mujer de la casa, cada joven, Señor, en el nombre de Jesús, cada adolescente, cada niño, en el nombre de Jesús muestra tu gloria. Restaura, Dios, establécete conforme a tu propósito, Señor, para con esta casa en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta contra la familia, Señor, en el nombre de Jesús es inoperante, es inoperante, es inoperante. Hay paz en la familia, hay reconciliación en los matrimonios, hay restauración de la familia en el nombre de Jesús. Oh Señor, completa tu obra entre nosotros. Mira aquellos que están rezagados por alguna situación de sus emociones, por alguna situación familiar, por algún conflicto. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos estar seguros de quién tú eres, de lo que haces por nosotros, y que está con todo tu ser todo el tiempo con nosotros. Gracias porque lo hace. Espíritu Santo, sopla trayendo liberación, conocimiento, libera el intelecto, libera el espíritu, transforma el espíritu, transforma las mentalidades, sana el corazón, sana las emociones. En el nombre de Jesús, posiciónanos, Señor, conforme a tu poder, a tu grandeza. Damos la gloria a ti. Completa tu obra, completa tu obra, completa tu obra entre nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque te establece, porque nos envolvemos en la llama de tu Espíritu Santo. Somos purificados y estamos en capacidad de bendecir a otros. Que lo que tú nos has dado, que lo que sabemos, que lo que conocemos, podamos compartirlo con otras personas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias esta mañana. Gracias esta mañana porque revoluciona la casa, revoluciona en el nombre de Jesús, revolucionanos, revoluciona la familia, transforma para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que vamos a traer. Yo sé que tú te glorificas. Tu palabra no retorna vacía, sino que hay un propósito por el cual es enviada. Dios, en el nombre de Jesús, completa tu obra. Danos la sabiduría, la humildad, Señor, para dar tu palabra y que tu propósito se cumpla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aviva tu obra en medio de los tiempos, porque establece tu orden, porque tu gracia fluye,
Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Dios. Eso es el Señor. Aleluya. Honramos a Dios. Honor y gloria al Señor. Aleluya. Agradecido de Dios por estar en su casa el día de hoy. Cuán grande es Él. Bendito sea Dios. Así que hoy converso con ustedes en la serie de la autoridad del nombre, la autoridad delegada, y voy a hablarles acerca de la autoridad para reconciliar. Ha sido delegado sobre la iglesia la responsabilidad para reconciliar al mundo con Dios, y nosotros tenemos que ver cada persona que está en pecado, cada persona que no sirve a Dios, verlo como un potencial para nosotros acercarlo a Dios y reconciliarlo con Dios, para que sus vidas sean restauradas. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Así que comparto la escritura con ustedes en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 de la carta a la iglesia de Corintios, versículo 17. Voy a compartir la escritura en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Grande es Dios, hacedor de maravillas. Honor a Él. Dice así el texto, en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy hablamos de la autoridad que ha sido delegada sobre la iglesia para reconciliar al pecador con Dios. Qué buena oportunidad nos han dado, qué privilegio. Que las responsabilidades, ministerios y oficio de Cristo ha sido depositado sobre la iglesia para que pueda cumplir la misión, la responsabilidad que tenemos, que le correspondía al Señor, y lo ha delegado a la iglesia de la misma manera que cuando Él cumplió su propósito en la tierra y se levanta de entre los muertos, sube, asciende al cielo y entregó la administración de la iglesia a sus discípulos. Lo hizo con confianza, con seguridad de que sus discípulos iban a cumplir la misión. Y algunos pudieran pensar, yo voy a entregar mi vida y voy a hacer tantas cosas por los pecadores y al final voy a dejar en la mano de seres humanos mortales. Sí, eso hizo el Señor. Aleluya, aleluya. Delegó. Y si usted observa, Dios es un equipo en sí mismo en naturaleza. Porque 3 personas de una misma sustancia con una sola voluntad es un equipo en sí mismo. Y decidió hacer un equipo con nosotros y que nosotros seamos un equipo. Y ha delegado la responsabilidad más alta que puede tener un ser humano en la tierra, que es el compromiso de reconciliar a un pecador con Dios y declararlo por la palabra libre de culpa.
por medio del arrepentimiento. La reconciliación restaura las relaciones entre dos o más personas que están en conflicto. Ustedes saben que hay un conflicto desde la caída de Adán con el ser humano. Hay un conflicto con Dios y Adán no solo hipotecó el gobierno del mundo, sino también su descendencia. O sea que la descendencia de Adán está en conflicto con Dios. Y por eso hablamos de reconciliar, porque Adán cae de la gracia de Dios por medio del pecado. Y entonces él hace un ejercicio importante hacia el Señor en la caída de Adán. Y es que sacrifica un animal para que sus pecados sean perdonados, para restaurarlo y para cubrir de pieles. Pero hay un acta que el texto sagrado está diciendo que se levantó en términos espirituales, que aun cuando Adán en ese momento estaba recibiendo a su favor un sacrificio, no lo restauraba del todo a él ni su descendencia, porque él había entregado el gobierno del mundo y a sus hijos, su descendencia, al enemigo, y Cristo ha venido para deshacer esas obras. Y entonces en la reconciliación se restaura esa relación que fue quebrada por el pecado y por la maldad. La reconciliación implica acercamiento voluntario de las partes. Y Cristo se acercó, se hizo como uno de nosotros para poder reconciliar el ser humano caído con su Creador. Ambas partes tienen que acercarse cuando hay reconciliación. Y quien sirve para reconciliar está en el medio de ambos. Y ese fue el trabajo de Cristo en la cruz y lo ha delegado sobre la iglesia. Si nosotros supiéramos cuál es la autoridad que está sobre nosotros y cuál es la misión de nosotros como iglesia, de hecho viviríamos y pensaríamos diferente. Y el trato que le daríamos a los pecadores sería diferente, porque lo perseguiríamos, pero no lo perseguiríamos para decirle que van al infierno, sino lo perseguiríamos para decirle, tú puedes reconciliarte con Cristo. Perseguir al que está en una condición de pecado, no para empujarlo al despeñadero, sino para restaurarlo y decirle, te puedes reconciliar con Cristo. Y me han enviado para acercarte a Dios. Y ese es el propósito de la reconciliación. Ambas partes voluntariamente. Ahora, el pecador no va a acercarse voluntariamente a Dios hasta que sepa el sacrificio que Cristo ha hecho por él. Alguien tiene que decirle eso. Nosotros estamos haciendo una suposición, nosotros presuponemos que la gente sabe eso, pero no es verdad. La gente no sabe eso. Y aun si lo ha escuchado, no lo ha entendido todavía. Y nuestra responsabilidad es hacerle saber eso, que Cristo se ha sacrificado por él o por ella y que nosotros tenemos que hacerlo amigo de Dios. Porque en la reconciliación se busca conectar para hacer la paz. Eso es lo que se busca en la reconciliación. Sería en este caso reconectar para hacer la paz. Para que ya no sea ese pecador como éramos nosotros antes, prófugo de la justicia de Dios, sino que tenga paz con Dios. Y ya saben que la paz con Dios va a implicar una paz interna y una paz con nuestros semejantes. Y la reconciliación a la que la iglesia ha sido delegada en términos de autoridad, no solo es reconciliar con Dios, sino reconciliar a la gente uno con otros, porque el perdón de pecado va a traer reconciliación con Dios, va a restaurar la paz interna y la paz con nuestros semejantes. Y todo esto viene por el proceso del perdón. Dato importante. En el proceso de la reconciliación se requiere dos partes importantes. Se requiere reconocer que estamos en conflicto y eso genera arrepentimiento. Y número dos, requiere el perdón. Un perdón que se solicita por medio del arrepentimiento a quien el Padre va a ceder. Y nosotros, como entes de reconciliación, lo que le decimos a la gente es qué paso debe dar para recibir
esa paz interna, dejar de ser prófugo de la justicia de Dios, conectarse con el Señor de nuevo por medio de la reconciliación, es el trabajo de nosotros, acercar a la gente. Y ese debería ser uno de los objetivos por los que nos acerquemos a la gente para darle a conocer a Dios. Que esa persona sea reconciliada con Dios. Y se requiere el perdón. El perdón implica un cambio de reacción que debe tener la persona. Es un sentimiento que permite sobreponerse a la vergüenza y al resentimiento. Porque el pecado generó, ya saben, miedo, vergüenza y culpa. Entonces en la reconciliación por medio del arrepentimiento y el perdón, esa vergüenza que está sobre nosotros con relación a Dios, que no se ve a simple vista, pero que en el juicio se va a demostrar. Cuando la gente ve a Dios, va a tener que bajar su cabeza con vergüenza porque no ha hecho lo que es correcto. Si no hacemos lo que es correcto, por eso el texto está diciendo que tracemos bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es el punto. Entonces en el perdón se elimina la vergüenza delante de Dios. Y por eso el perdón, el arrepentimiento, el perdón se requiere para que haya reconciliación. También el perdón trabaja el resentimiento, porque cuando hay conflictos, la gente está resentida de ambas partes. Y ese conflicto que se generó en Adán ha creado una barrera, y el concepto bíblico es un abismo. Que Cristo entonces, cuando se ofrece por el pecado, lo que hace que como conecta, se pone sobre el abismo para que por medio de él podamos cruzar al Padre. Y esa es una de nuestras responsabilidades a la hora de intentar reconciliar al hombre con Dios. Es guiarlos a Cristo para que pueda, por medio de Cristo, que es la única persona autorizada para acercar el ser humano a Dios, y ha sido expresado de diferentes formas en la Escritura. Desde el libro de los Hechos, que está diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Y expresado por el mismo Cristo cuando dice que Él es el único camino, la única vía, y que Él es la puerta para entrar, y es el camino que se debe recorrer para entrar a donde está el Padre, para reconciliarse con el Padre. Y esa es la oferta que nos ha dado Él mismo para que nosotros guiemos a la gente a la reconciliación. En la reconciliación hay un cambio en la relación entre el Creador y el ser humano creado, basado en un cambio de posicionamiento a través de la obra redentora de Cristo. Hay un cambio de posicionamiento. El lugar que teníamos delante de Dios antes de conocerlo, antes de reconciliarnos con Él, en la reconciliación cambia el posicionamiento. Y una de las oraciones que Pablo hace y que está expresado en algunas de sus cartas, y lo expresa justamente en el capítulo 1 y el 3 de la carta a los Efesios, es que él está orando, está pidiendo a Dios para que los creyentes lleguen a conocer a Dios y conozcan su posicionamiento en Cristo, quiénes realmente son. Y creo que eso es lo que hace que la iglesia esté un poquito rezagada, que los creyentes no podamos ejercer el ministerio de la reconciliación como parte de la autoridad delegada en la iglesia. Es justamente porque muchos de nosotros no conocemos el posicionamiento que tenemos en Dios. ¿Quiénes somos en Dios realmente? Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que ver la necesidad que hay en el mundo de reconciliar al pecador con su Salvador y restaurar las relaciones también entre los seres humanos caídos. Y esa es una responsabilidad de la iglesia. Abrir el surco
para sembrar la semilla de la paz, que no es solo con Dios, sino también entre los semejantes, entre la gente, entre la familia. Esa reconciliación válida que está expresada en Malaquías capítulo 4, el versículo 5 y 6, está expresado. Y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ustedes saben que el profeta Elías, del que habla Malaquías, no es Elías activista, sino que este es el profeta de transición, Juan el Bautista, llamado junto con Cristo para transicionar la ley a la gracia y que el ser humano tenga una nueva oportunidad de vida, de salvación y de reconciliación, y que pueda tener un nuevo estatus en la relación con Dios, un posicionamiento. Y entonces está diciendo que esa palabra que va a traer, en la que se transiciona de la ley a la gracia, va a traer una reconciliación de la familia, donde los padres se van a reconciliar con los hijos y los hijos se van a reconciliar con los padres. Porque una de las estrategias del mundo, una de las estrategias que tiene el infierno en el mundo operando es dañar la familia. Y justamente uno de los propósitos de la reconciliación es que en la medida que el ser humano se reconcilia con Dios, se reconcilia con su pareja. En la misma medida que se reconcilia con Dios, se reconcilia con los hijos. En esa misma medida se reconcilia con los hermanos. Porque esa reconciliación va a producir paz. No solamente con Dios, sino también con sus semejantes, con otros seres humanos. Y la palabra ya ha sido declarada por el profeta Malaquías acerca de una palabra profética que tiene cumplimiento en el profeta de transición y que se establece para la gracia, la reconciliación de la familia, que se devuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Un dato importante. Si nosotros estamos reconciliados con Dios, lo vamos a demostrar en la medida que tenemos la capacidad para nosotros perdonar, para ser perdonados y para reconciliarnos también entre nosotros en esa misma medida. El Señor creará las condiciones, porque no siempre es tan fácil la situación para perdonar, pero el perdón requiere de una responsabilidad. Y esa responsabilidad va a venir a partir de que nosotros doblegamos nuestras voluntades a Dios para obedecerlo a Él y que el Espíritu de Dios transforme nuestro ser. Vamos a tener la disposición, o sea, la reconciliación con Dios va a traer la disposición de perdón y de restauración de las relaciones, que es lo que está presentando el profeta. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y entonces dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque el hecho de que la familia esté en conflicto genera una situación, no solo de hipocresía entre creyentes, sino una situación con Dios directamente. Y tenemos que aterrizar. Es nuestro compromiso. Como iglesia, ha sido delegada la autoridad en la iglesia para acercar a la gente a Dios y acercar a los seres humanos unos con otros. Por eso la iglesia debe jugar un papel importante en la sociedad, en lo que tiene que ver con los conflictos sociales, políticos, conflictos familiares. La iglesia debe mediar, ese es un propósito. Porque es reconciliar a la gente, es volver el corazón de la esposa al esposo, del esposo a la esposa y del padre al hijo, del hijo al padre, de los hermanos entre ellos. Es una restauración general. Porque si solo se da la restauración entre Dios y nosotros, hay algo que hace falta.
Porque eso se refleja en la familia, en la conducta de la familia, lo que pasa internamente en la familia. Ahí se refleja que nosotros realmente estamos reconciliados con Dios. Porque no es una relación individual solo para Dios y yo, sino que implica que ese amor extraordinario que viene a mí de parte de Dios como el ágape y que me golpea a mí, luego viene de forma vertical y se convierte en horizontal, y eso genera paz. Y ese es el propósito de la reconciliación, volver el corazón de los hombres a Dios y que el corazón de los hombres y de las mujeres se vuelvan el uno al otro en familia y en la sociedad. Y esa es nuestra responsabilidad, de modo que si alguno está en Cristo, dice el texto que tenemos en el principio, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese texto se ha prestado para toda clase de interpretación, inclusive hoy vamos a tratar de insertarlo en el contexto de lo que nosotros queremos analizar hoy. De modo que si alguno ya está en Cristo, es una nueva persona. Y ustedes conocen ya el concepto de nueva persona. Si alguna persona está reconciliado con Dios, es un nuevo ser. A partir del primero, la gente sigue viendo, aunque se produce como un asentamiento en lo físico, porque la paz produce como cierto comportamiento, cierta tranquilidad y trabaja en la apariencia un poco, pero hace un trabajo internamente el Espíritu de Dios que nos hace nuevo. E internamente, espiritualmente, somos una nueva persona y nuestro ser espiritual va a afectar la conducta, los pensamientos de nosotros. Y entonces eso va a hacer que seamos una nueva persona porque estamos en Cristo. Y las cosas que eran del pasado se quedaron atrás. Claro, hay mucha gente que todavía no ha podido romper con el pasado. Y creo que en la predicación de ayer estábamos hablando justamente de eso, de poder renunciar a todo comportamiento inicuo, a todo pensamiento inicuo. Las cosas viejas se quedaron atrás, tenemos que ser una nueva persona por medio de la reconciliación. Y lo viejo se quedó en el pasado. Y si todavía lo arrastramos, tenemos una oportunidad para desprendernos en Cristo. Y Él nos dará la sabiduría, el entendimiento, la autoridad para nosotros desprendernos de esas cosas viejas que no son parte del nuevo ser. Porque hay cosas viejas que no son malas en esencia. Pero aquellas cosas viejas que no tienen que ver con Dios y que tienen que ver con el hombre o la mujer anterior, esa mujer rebelde, ese hombre rebelde, ese hombre vago, ese hombre sin compromiso, ese hombre irresponsable, esa mujer que no se somete a su esposo, ese esposo que no es cabeza, que no asume responsabilidad y que maltrata, que el ego lo tiene controlado. Entonces necesita dejar eso atrás y tiene que entregárselo a Cristo. Y ese es el concepto en la Escritura de la conversión, que es, aparte del arrepentimiento, la obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros y que nos va llevando de manera consciente y voluntaria para que se pueda producir en nosotros los cambios que se requieren. Y entonces la reconciliación va a traer todo esto. Todas son hechas nuevas, las cosas son hechas nuevas. Este texto lo han tomado algunos inclusive para abandonar la mujer o el esposo que tenían antes de conocer a Dios, porque como son nueva criatura en Cristo, ya no tienen que estar en esa relación. Y no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la vida incorrecta, aquellas cosas que teníamos, que estaban en nosotros y era como un vicio a la que nosotros debemos de prendernos, entregárselo a Dios para ser una persona diferente. Aleluya. Aleluya. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, no viene de los hombres, no viene de nosotros como seres humanos. Más que eso, viene de Dios. Ese cambio que establece el texto sagrado lo va a hacer Dios. Él lo va a hacer por medio de las reconciliaciones que establece el texto. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dato importante, nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, pero también en autoridad delegada ha impartido sobre la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y esto es universal para la iglesia, no es particular para algunos líderes. Y esa es la pregunta interesante que algunas personas hacen. ¿Es exclusivo para un don determinado, para un ministerio, para un ministro determinado? No, hay cosas que son individuales, son particulares, en las que hay una gracia especial para ejercer el ministerio, pero hay cosas que son delegadas sobre la iglesia para que todos los que somos iglesia formemos parte, y sobre nosotros está esa investidura. Usted está en capacidad como ser humano mortal para reconciliar a alguien con Dios, alguien que se ha peleado con Dios, alguien que es prófugo de la justicia de Dios, alguien que está en una condición de rebeldía frente a Dios. Usted está en capacidad de reconciliarlo con Dios. Igualmente usted está en capacidad de asistir a una pareja que está en situaciones, porque usted es hijo de Dios y Dios va a poner la palabra, y usted está en capacidad para mediar en su trabajo con alguien, en el empleo suyo, en las funciones suyas, en su familia. Usted está en capacidad, si usted se ha reconciliado con Dios, para inclusive tomar a un hermano, a una hermana de sangre, o a dos personas que se han peleado, que están en enemistad y que fueron amigos en algún momento. Usted está en capacidad de eso, y esa investidura está sobre usted por autoridad delegada, porque es una misión de la iglesia, no es particular sino general, y Él ha impartido sobre la iglesia, sobre nosotros, el ministerio de la reconciliación. Definitivamente, el día que alguien lo entienda, vivirá diferente y va a ver a los pecadores de una manera diferente. Mientras algunos están viendo a los pecadores con el propósito de dar una palabra de juicio para restregarle que están en condenación, Cristo, cuando andaba con sus discípulos, los discípulos y Él conversaron acerca de la multitud. Había mucha gente que iban y venían y se movían. Y entonces, cuando Cristo está hablando con su discípulo acerca de esa multitud, Él le dice: están como ovejas que no tienen pastor. Jesús no le dijo: esa gente va camino al infierno. No, Jesús le está diciendo: hay necesidad de que alguien pastoree a esa gente que van y vienen. Aleluya. Se requiere de una iglesia que sienta por esa gente que tiene necesidad de Dios y que lo vea diferente, que lo vea como potenciales siervos de Dios. Por eso cuando un niño es hiperactivo, se mueve mucho, da mucha carpeta, no vaya usted a maldecirlo, empujarlo, maltratarlo. Trate de que esa energía, ese muchacho la canalice para el reino de Dios. Usted lo va a ver diferente. Ya la iglesia no tiene que perseguirlo y darle cocotazo al muchacho ajeno. Usted parió a ese muchacho, va a estar dándole golpe, mirándolo mal o hablándole mal. Ese niño lo que necesita es amor, y que alguien lo guíe para que esa energía que él tiene, que ella tiene, lo utilice en el reino de Dios. Y dejará el niño de molestarle a usted, y la niña dejará de molestarle cuando usted lo vea diferente. Mientras algunos creyentes están diciendo: esa gente son impíos y no quieren a Dios, se van todos al infierno. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Esa gente necesitan a alguien que los reconcilie con su Creador y Salvador. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, nos está diciendo: está sobre la iglesia, está sobre ti. Y hoy te digo por autoridad delegada: está sobre ti reconciliarlo con Dios. Definitivamente hay gente que no quiere reconciliarse con Dios, pero usted ni siquiera sabe si eso es verdad, porque usted no se ha acercado para intentar reconciliarlo. Y entonces ahí es donde entra la religión, que la religión, en vez de querer reconciliar al pecador con Dios, quiere imponerle reglas que son parte de la dinámica del Espíritu de Dios, que va a convencer al individuo en ese proceso de transformación para que él entre. Aleluya.
Nos ha reconciliado a nosotros consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si yo estoy reconciliado con Dios, sobre mí descansa el ministerio de la reconciliación. Y si no está sobre mí como iglesia el ministerio de la reconciliación, entonces yo no estoy reconciliado con Cristo. Entonces sería, el ministerio de la reconciliación está sobre la iglesia, sí, solo si la iglesia está reconciliada con Cristo. ¿Estamos nosotros como iglesia reconciliados con Cristo? Es importante. Si lo estamos, entonces la autoridad está delegada sobre nosotros. Eso no implica de que nos vamos a llamar la atención a la gente. Absolutamente. La situación está en reconciliar a la gente con Dios. Ese es nuestro compromiso. Y todo lo que resta le corresponde a Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga lo que dice el texto. Cuando Cristo estaba reconciliándonos con el Padre, no tomó en cuenta que nosotros éramos pecadores. Porque si el Señor hubiera tomado en cuenta que nosotros somos pecadores, no se hubiera producido la reconciliación, porque estaría la barrera todavía. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no éramos pecadores? Sí. Por naturaleza lo somos, por naturaleza caída, pero Él no se enfocó en la maldición que estaba sobre nosotros como pecadores, ni en la conducta que nosotros teníamos como pecadores, porque no podíamos obrar nada. Él se enfocó en la obra que podía hacer para perdonar nuestros pecados. Y ese es el misterio de la reconciliación. Que cuando nos acerquemos a alguien que tenga una condición pecaminosa, no ver necesariamente lo que ellos están haciendo, que genera pleito con Dios y que están lejos de Dios y que son prófugos de la justicia de Dios, sino verlos como potenciales hijos de Dios por medio de la reconciliación, y que usted tiene la capacidad como iglesia para acercarse y restaurarlo. Por eso va su compañero de trabajo, su compañero de estudio, la persona que se monta en el tren, en el carro, en el autobús con usted. Usted debe verlo como lo establece la Escritura, como una persona que es un potencial hijo de Dios y que la única persona que puede hacer eso es usted. Aleluya. ¿Qué hacen algunos? Justamente en los escenarios que le he mencionado, que alejan a la gente de Dios, porque en vez de reconciliarlo, lo echan a pelear con Dios. Y no nos dijeron, échenlo a pelear con Dios, sino tienen el ministerio de la reconciliación. Y cuando usted tiene una responsabilidad, usted trata de hacerlo lo mejor posible. Y cuando usted falla en algo, usted siente que usted fracasó en el intento de lograr aquello para lo que usted fue investido. Y ojo con eso, nosotros deberíamos sentirnos así. Cuando intentamos reconciliar a alguien con Dios y no lo logramos, deberíamos sentirnos como, wow, Señor, yo sé que tú tienes el poder y que tú puedes hacerlo, pero que yo no hice apropiadamente. Lo hice apropiadamente, lo intenté bien, le di las palabras apropiadas, que cuando me vuelva a encontrar con esa persona yo apropiada, dame el discernimiento, dame la palabra de ciencia para yo poder llegarle. Porque el ministerio de la reconciliación implica toda una responsabilidad, un compromiso, que no es al azar, que no es tirar por tirar, como el que golpea el aire, sino es con un propósito. Cada palabra, cada cosa que decimos, que hacemos. Y ahí usted se va a dar cuenta que hay gente que Dios quiere que usted lo guíe a la reconciliación y no lo va a guiar para que comience predicándole, sino para que comience asistiéndolo primero. Porque Dios lo va a guiar. Hay una manera de hacerlo particular con cada persona y Dios estará guiando para ser efectivo en eso. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo hoy? Que nosotros, si nos evaluamos como creyentes y como iglesia, tenemos que vernos como que no hemos sido exitosos
en la responsabilidad y el ministerio que está sobre nosotros. Aleluya. Y entonces lo que tenemos que ver es por qué no hemos sido exitosos. No lo hemos hecho bien. No hemos mirado al pecador de la manera apropiada. No hemos tratado a la gente con la dignidad que lleva. No hemos tenido la palabra de sabiduría para acercar a la gente. Hay cosas que impiden que nosotros podamos ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos nosotros peleados con Dios? ¿O estamos peleados entre nosotros, en familia, en la casa? Hay rencores, hay situaciones que no nos dejan ser efectivos. Entonces vamos a romper con eso. Aleluya. Si es que vamos a romper con eso para poder ser efectivos y poder guiar a la gente a la reconciliación y poder dar aquello que hemos recibido. Jesús no le estaba tomando en cuenta sus pecados. Y Él no nos está diciendo que tengamos una vida pecaminosa, sino que está hablando del que está en pecado. Y nosotros, cuando estábamos en pecado, ya el Señor le está diciendo a Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Que ellos hagan y vivan de acuerdo a lo que tú tienes, a los principios que lleva, y no hagas tú lo que ellos están haciendo. Ese dato es importante. Pero yo no voy a enfocarme en la condición de maldad y de pecado que vive la gente, porque Cristo, si se hubiera enfocado en eso, no va a la cruz por ellos. Y entonces nosotros en esta casa, al que menos se le ha perdonado, aleluya, estaba en pecado. Y el Señor nos dio la oportunidad, y asimismo nos ha dado la autoridad como iglesia para nosotros encaminar a la gente a Cristo por medio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y entonces el texto nos está diciendo que nosotros somos un instrumento de Dios para reconciliar al mundo. Y en esta mañana lo que usted personalmente, de manera individual, debe estar pensando es cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para que la gente que tiene contacto conmigo puedan reconciliarse con Dios y ver a Dios como una opción. Aleluya. Y ya como iglesia deberíamos estar pensando cuáles son las estrategias que vamos a utilizar cuando ya abiertamente nos podamos acercar a la gente para intentar reconciliarlo con Dios. Y deberíamos estar pensando de manera individual cuáles son los arreglos que tenemos que hacer interno nosotros en nuestra familia y en nuestras relaciones para estar en autoridad y poder reconciliar a la gente con Dios. Porque si bien es cierto que tenemos la autoridad delegada, como iglesia posiblemente no estemos en autoridad o de manera individual, porque primero tenemos que estar reconciliados nosotros. Y esto tiene un peso espiritual. Cuando una congregación o cuando una familia no se lleva entre sí, se refleja. Inclusive los expertos están planteando un asunto espiritual que dice que cuando la pareja se lleva mal entre ellos, los hijos se llevan mal. Y es un asunto espiritual por cobertura. Y eso mismo pasa en términos espiritual, una congregación que la gente no se lleva bien, que no están perdonados, que no se reconcilian, que no se sobrellevan, que no se apoyan, no tienen autoridad para traer gente a reconciliarlo con Dios. Pierden la autoridad. Los conflictos internos de las familias, de las congregaciones, las simulaciones, los niveles altos de hipocresía, la doble vida, no deja que la gente pueda reconciliarse, porque eso quita autoridad en nosotros para reconciliar a la gente con Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, estar en autoridad para ejercer el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Así que nosotros somos embajadores.
Creo que de esto hemos hablado antes. Nosotros tenemos una misión como iglesia. Y para los que se quieren quedar aquí, le vamos a decir dónde está la llave cuando suene la trompeta. El concepto que también se utiliza es el del peregrino, el que no es sedentario, el que no vive en ese lugar para siempre, el que va de paso. El embajador representa otro reino, pero no es de ese reino. Y aunque algunos se aprovechan para hacer inversiones en ese reino donde están como embajadores, y luego cuando pierden la función de embajador se quedan en ese lugar, ese no es nuestro caso, porque aun cuando hagamos inversiones aquí, las inversiones se van a quedar cuando llegue el momento de irnos para el lugar donde nosotros estamos destinados. Cuando nos llamen para ir a la presencia de nuestro gran Rey, Salvador, Señor, Creador y Eterno Dios, que nos ha delegado una función y en un momento nos va a pedir cuentas. Y ese es el concepto de mayordomía, de manera individual y de manera colectiva. Así que recuerde que usted es un embajador, que usted representa un reino y que su misión aquí es reconciliar a la gente con el Rey que lo envió a cumplir la misión, a representar sus negocios. Aleluya. A conseguir inversionistas para su país, a establecer relaciones de paz, representar dignamente su reino. Y por eso es que el apóstol Pablo en sus oraciones es preciso, porque nosotros como creyentes y como iglesia tenemos que conocer a Dios y conocer cuál es nuestro posicionamiento en Cristo, cuál es la responsabilidad que tenemos. Y eso es lo que va a hacer que nosotros cambiemos la mentalidad, que cambiemos la manera de pensar, inclusive va a influir en nuestra conducta. Porque cuando sabemos quiénes somos, las cosas cambian, y eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo cuando se refiere al niño que está siendo instruido, pero él es de familia real y él es el heredero al trono, pero cuando él es niño él no sabe quién es hasta que es adulto, y entonces sabe quién es, y que lo que le están enseñando a él está por encima y que tiene autoridad sobre ellos, pero él no lo sabe mientras es niño. Y de eso se trata. El nivel de ignorancia de los creyentes con relación a cuál es su posicionamiento, quiénes somos en Cristo, eso hace que no podamos ejercer autoridad. Esa autoridad que ha sido delegada sobre la iglesia, sobre los creyentes. Rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Reconciliar a la gente con Cristo, que sin ser pecador se hizo pecador porque murió en un madero. Cayó bajo la maldición del pecado por nosotros. Y por eso es que el texto termina diciendo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, porque Él ha llenado las expectativas de la justicia de Dios, y por eso Él puede justificarnos hoy en Cristo, porque su compromiso a ir a la cruz por nuestros pecados fue justamente para eso, para hacernos partícipe de la naturaleza divina. Y el texto establece que hemos sido justificados por fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque Dios no podía aplicarnos, el Padre no podía aplicarnos la justicia a nosotros, sino que se la aplicó a Cristo. Y entonces nosotros somos cubiertos por el sacrificio de Cristo, quien llenó las expectativas de la justicia de Dios. Y es verdad que Dios es justo, pero Dios, si nos aplica justicia, ¿dónde estaremos? Porque nuestra condición de pecado no nos dejaría entrar ni ver
la gracia de Dios y Él no nos aplica la justicia a nosotros, sino que se la aplicó a Cristo. Y entonces por los méritos de Cristo yo soy justificado, no por mis méritos, ni por mi comportamiento, ni por ejercer ministerio. Es en Cristo. Somos hechos por eso justicia de Dios en Cristo. Hay algo interesante acerca de la reconciliación, y cerrando el día de hoy, quiero que lo veamos en el Antiguo Pacto, que hay una acción interesante de la reconciliación, que en un momento estuvo sobre el pueblo de Israel, pero no sobre el pueblo de Israel como pueblo, sino era exclusivo de los sacerdotes y la administración en el templo. Y el texto está en Levítico 9:5. Dice el texto sagrado: y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tú la expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de sangre al pie del altar. Esta es una señal. Ese sacrificio era símbolo de Cristo y una señal de que para que haya perdón de pecados se necesita derramamiento de sangre, y ya Cristo lo hizo, no tenemos nosotros que hacerlo, pero eso se hizo para reconciliar al pueblo que había pecado con Dios. Y cuando se hace ese sacrificio, la reconciliación implica absolución del pecado por medio del arrepentimiento y el perdón. Cuando se hizo ese sacrificio, todo el pueblo que estaba delante del tabernáculo fue declarado libre de pecado. Cuando se produce la reconciliación de nosotros con Dios, somos declarados libres de pecado. Cuando usted guía a alguien para que conozca a Dios, para que su vida sea restaurada en Dios, usted le está dando una palabra que lo va a declarar libre de pecado. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Hay una autoridad que ha sido delegada en la iglesia y es para eso, para declarar en Cristo el perdón de los pecados de la gente. Y si no fuera así, ¿por qué usted le dice a la gente cuando decide reconciliarse con Dios que levante su mano? Y que cuando levanta su mano usted le dice: repite conmigo. Si eso no tiene efecto, ¿para qué usted lo pone a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios? Cuando termina, usted lo declara libre de pecado en Cristo. Y esa es la misión, parte de la misión de la iglesia y la responsabilidad en el ministerio de la reconciliación. Es que nos encontramos con alguien que es pecador, y esa persona, por medio del arrepentimiento y el perdón en Cristo Jesús, nosotros oramos por ello y le decimos que se vaya en paz y que a partir de ahora él es hijo de Dios y que ya no vive en la condición que antes vivía. Y eso fue lo que pasó en ese sacrificio que le dice el Señor a Moisés, y Moisés encomendó a Aarón. Ese pueblo que se presentó delante del tabernáculo se fue sin pecado a su casa, porque se hizo la operación de la reconciliación. Absolutamente. Así que la palabra está declarada. Si alguien en este día está en esta casa y está peleado con Dios o está en una condición de pecado, la palabra está diciendo que antes de usted salir de aquí, usted se vaya perdonado de pecado. Y que ya usted no sea la misma persona, porque si usted está en Cristo, usted es un nuevo ser, una nueva persona. Se completa la hora que tengo para estar con ustedes, así que estoy cerrando en el día de hoy. La misión de la iglesia es más que juntarnos en un espacio físico a celebrar el triunfo de Cristo. La misión suya,
de manera individual, la mía y la de todos nosotros de manera colectiva, es más que reunirnos en un lugar a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Hay una misión más allá, que es también, tenemos también otras responsabilidades, entre ellas reconciliar a los pecadores con su Creador por medio de Cristo. No es suficiente solo con venir a la casa y celebrar en Cristo, sino con ejercer en autoridad delegada la reconciliación. La reconciliación del pecador con Cristo, del ser humano caído con Cristo, la reconciliación entre las parejas, la reconciliación entre los hermanos, la reconciliación entre los padres y los hijos, la reconciliación de la familia y de la sociedad. Esa es una misión de la iglesia. Y una iglesia fuerte en una comunidad reconcilia gente. No le echa leña al fuego, sino que abre el surco y siembra la semilla de la paz. El Señor sea con todos y nos dé la oportunidad de madurar en Cristo para ejercer aquello que ha sido impartido en nosotros como autoridad delegada. Señor, gracias en esta mañana. Te damos a ti el honor y la gloria. Gracias por tomarnos en cuenta como seres humanos para impartir cosas extraordinarias sobre nosotros y darnos una investidura tan importante como representarte a ti, administrar cosas sagradas como iglesia y poder, Señor, atraer a los pecadores a ti, tratarlos con dignidad como tú lo has hecho en la cruz y que ellos tengan la oportunidad de conocerte y servirte y que sus vidas sean diferentes. Tú eres poderoso para cambiar la circunstancia. Trabaja entre nosotros, Señor, que en esta casa estemos reconciliados contigo y reconciliados los unos con los otros para tener autoridad de reconciliar a otra gente, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, la madurez para tener relaciones saludables y sanas, Señor. Y estar en autoridad para guiar a otros que están extraviados y que no se han encontrado con alguien que pueda decirle la verdad de lo que tú has hecho por ellos y lo que puede hacer aún y cómo tu amor fluye a su alcance para guiarlos y que sus vidas sean diferentes. Gracias en este día, Señor. Gracias a ustedes y hoy estoy abierto por si alguien que está aquí con nosotros quiere reconciliarse con Dios. Dale una oportunidad a Dios en su vida. Yo estoy aquí para orar por ti, así que no te vayas sin reconciliarte con Dios. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.